Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la clase número 6. El tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser lateralidad biológica, ¿sí? Vamos a entender para qué nos sirve en la biodescodificación la lateralidad biológica. Es importante determinar la lateralidad en nuestro consultante porque esto nos va a permitir, ¿sí?, con más certeza encontrar el origen emocional de lo que le está sucediendo a nuestro consultante. En primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer para determinar qué tipo de lateralidad maneja, ¿sí?, la persona que viene a consulta, uno de los test es el test del aplauso, donde nosotros vamos a pedirle a nuestro consultante que aplauda, y si la mano derecha queda sobre la izquierda, significa que nuestro consultante es diestro biológico. Sin en cambio, si aplaude con la mano derecha, con la izquierda sobre la derecha, significa que nuestro consultante es zurdo biológico. También podemos determinar esto pidiéndole que cruzara la pierna, que es cuando se siente cuál es la pierna que posa sobre la otra. Entonces ahí vamos a saber también, ¿sí?, cuál es la pierna que sube. Si sube la derecha es la derecha, y si sube la izquierda sobre la derecha es porque es zurdo. Otra técnica que se utiliza es la de focalizar, ¿sí?, porque tenemos que tener en cuenta que nuestros órganos sensitivos de la vista y la audición, ¿sí?, son también los que nos pueden a nosotros mostrar qué tipo de lateralidad maneja una persona, ¿sí?, con cuál es el oído con el que yo más presto atención, por ejemplo, o con la vista, ¿sí? Esta es la que más se usa, la de la vista y la del aplauso. La de la vista, ¿cómo? Voy a pedir a mi consultante que haga de cuenta que está por tomar una foto o que está por enhebrar una aguja, ¿sí? Entonces el ojo que yo más focalizo, este es el que me va a determinar qué tipo de lateralidad manejo o maneja mi consultante. Es primordial que también primeramente lo hagamos en nosotros, que descubramos nosotros qué tipo de lateralidad manejamos, ¿verdad? Porque claramente que si bien nosotros estamos en este camino constantemente en la búsqueda de sanación y estamos al servicio de la humanidad con todo lo que hacemos, con lo que aprendemos, ¿sí?, no quiere decir por esto que no nos enfermemos, que no nos pasan cosas, que no tenemos dolencias y que todo el tiempo estemos justamente en esta búsqueda de evolución, ¿sí?, de traspasar situaciones que muchas veces también a nosotros, aunque seamos terapeutas, somos humanos y nos sentimos bloqueados por determinadas situaciones de nuestra vida, ¿sí? Y ancestralmente, por supuesto que tenemos también cargas, ¿sí?, y cargamos mucha información y por tanto también todo el tiempo tenemos que estar sanando. Bien, vamos entonces ahora que ya les expliqué cómo van a determinar qué tipo de lateralidad maneja. Vamos a ver cuando una persona viene y nos manifiesta que tiene una X dolencia en una zona del cuerpo. Entonces nosotros vamos a ver ya automáticamente qué zona es, qué parte es derecha o es izquierda. Y en base a eso vamos a ir entendiendo si con qué está conflictuada esta persona. Si es el lado derecho, va a estar conflictuada con el futuro, por ejemplo, ¿sí? Si es el lado izquierdo, va a estar conflictuada con el pasado. Si tiene, por ejemplo, viene una persona y dice que tiene dolor de hombro derecho, entonces que yo voy a entender, voy a interpretar ahí automáticamente que esta persona está en conflicto con su rol masculino, con su parte masculina, independientemente de que sea hombre o mujer, ¿sí? Recuerden que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina, ¿sí? Esta persona está teniendo conflictos con su padre, con sus hermanos, con sus hijos, con la pareja.
perdón, con los hombres en este caso, con toda la línea de los hombres, o sea, con todo lo que tenga que ver con la parte masculina, ¿sí? Si es el lado izquierdo, voy a estar en conflicto con toda mi parte femenina, ¿sí? Independientemente también de que sea hombre o mujer. Puedo ser hombre y estar en conflicto con mi parte femenina, ¿sí? Y acá es como que tenemos que entender que el que maneja la lateralidad izquierda, zurda, tiene tendencia a ser de alguna manera más acogedor, más cariñoso, es más sensible, más emotivo, ¿sí? No maneja tanto la lógica, la racionalidad, este impulso, ¿sí? De macho dominante, digamos, como lo es la persona que maneja la lateralidad biológica del lado derecho, ¿sí? Eso es lo que muchas veces tenemos que interpretar, tenemos que entender, porque quizás se estén dando las dos situaciones, porque no está justamente equilibrado y se está produciendo ese caos en una persona, ¿sí? Pero si nosotros sabemos determinar qué lado, ¿sí? De qué lateralidad es la que esta persona maneja, y entonces cuando encontramos de qué lado está, ya sea con un síntoma o con una enfermedad la persona, vamos a entender más fácil qué es lo que le está aconteciendo, ¿sí? Esto también tiene que ver con los órganos. Recuerden que en clases pasadas hablamos de los tipos de capas embrionarias. Cabe aclarar que no rige para la primera etapa o primer capa embrionaria, que es donde están todos los órganos, ¿sí? Estos sistemas orgánicos, ya sea de reproducción, el sistema de pulmonar, digestivo. Esto no entra dentro de la lateralidad biológica, recuerden eso. Esto está para el resto de nuestros órganos, ¿sí? Nuestras extremidades del cuerpo. ¿Por qué no entra la lateralidad biológica con esta primera etapa? Porque tenemos dos, se interpreta mal muchas veces, dos órganos, dos ovarios, dos pulmones, ¿sí? Más sin en cambio esto está regido por un solo hemisferio cerebral. Entonces queda de alguna manera excluido esta parte, ¿sí? No cuenta dentro de la lateralidad biológica, entiendan eso. Entonces vamos a regirnos por todos los órganos externos, ¿sí? Los ojos, ¿sí? Las piernas, los brazos, las orejas, ¿sí? Todo lo que realmente sea derecho y sea izquierdo, ¿sí? Eso es muy importante que lo entiendan. Muchas veces se habla de la persona ambidiestra. Los ambidiestros dentro de la biodescodificación no tienen un sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo funcional y nosotros lo que detectamos y buscamos es la parte, ¿sí? del hemisferio cerebral que la persona maneja, de la parte biológica de la persona y no la parte funcional. Sí, algo muy importante también que se ve muy poco, pero por ahí quizás le toque, es la persona con lateralidad cruzada, ¿sí? Esto quiere decir que la persona utiliza justamente, es zurdo biológico, pero utiliza la parte diestra. Y esto muchas veces tiene que ver porque antiguamente, por ejemplo, se le corregía a las personas, ¿sí? Por cuestiones de creencias religiosas y demás, se les corregía a las personas para que no
manejen, por ejemplo, el lado izquierdo porque era cosa del demonio y eso. Entonces se les obligaba, ¿sí?, a que se eduquen a utilizar su mano derecha, ¿sí? Pero si uno le hace la prueba a esa persona, biológicamente es zurdo, ¿sí? Entonces eso sería la lateralidad cruzada. Entonces cuando esta persona, ¿sí?, sabemos que tiene esta lateralidad cruzada, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma, ¿sí?, de ver la lateralidad de la persona. Si una persona manifiesta, si es zurda biológica, ¿sí?, y tiene lateralidad cruzada, es decir, que utiliza su mano derecha, entonces nosotros vamos a interpretar al revés esta cuestión de lateralidad. Si tiene un conflicto con su lado derecho, ¿sí?, sabemos que nosotros vamos a interpretar que en realidad está teniendo un conflicto con su hemisferio izquierdo. Entonces vamos a invertir, ¿sí?, esto que les expliqué anteriormente, ¿sí? Quizás parece muy engorroso de entenderlo, pero simplemente es darle como que la vuelta, ¿sí?, a la situación y entender que si una persona viene con un conflicto en la zona derecha del cuerpo, ¿sí?, y es contrariado su lateralidad, vamos a indicar en el órgano del otro lado del cuerpo. ¿Se entiende? Bien, bueno, esto por acá más o menos para que quede cerrado lo que es la clase número 6 de lateralidad biológica. Muchas veces vienen las personas con síntomas muy generalizados, qué sé yo, con un dolor de rodilla derecha, que le duele el brazo izquierdo, y bueno, y en este caso, por ejemplo, lo que tenemos que englobar, ¿sí?, y entender, como les dije anteriormente, que todos manejamos de alguna manera ambas cosas, ¿sí? Simplemente que tenemos que saber equilibrar. Cuando está desequilibrado justamente esta parte emotiva de la persona, nuestras emociones están explotadas, empieza a manifestarse, como sabemos, en nuestro cuerpo, ¿sí? Empieza a expresar, nuestra biología empieza a expresarse y empezamos a tener un montón de discordancias, ¿sí?, en los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, necesariamente tenemos que equilibrarnos emocionalmente para que justamente podamos sentirnos mejor, que justamente para eso nosotros vamos a consulta o acompañamos a la persona a que se sienta mejor. Esto de la lateralidad es importante para detectar con más facilidad, como les dije, dónde está el conflicto emocional de la persona, ¿sí? Es una herramienta más, como lo es el ciclo biológico memorizado, como lo es del proyecto sentido, ¿sí? El determinar. Acá, por ejemplo, no hablamos de un conflicto programante ni desencadenante, no. Simplemente nos abocamos a encontrar qué tipo de lateralidad maneja para que de este modo nosotros podamos detectar más fácilmente nada más con qué la persona se siente que no está encajando, ¿sí? Si es con su rol masculino, con su rol femenino, si es esta persona como se le dice biológicamente en la naturaleza de macho dominante, ¿sí? O es una persona más emotiva, ¿sí? Es más pensante. Eso es lo que nosotros tenemos que detectar en la lateralidad, ¿sí? El lado derecho, recordemos que es lo que a mí me va a permitir pasar a la acción de forma inmediata. Es la persona que da este paso, es impulsivo, como les dije, y sin en cambio la parte zurda, ¿sí?, es la que más se relaja, la que más piensa, es más pensante, ¿sí? Esas son las diferencias que tienen
como característica las personas que manejan una lateralidad y la otra. Por eso muchas veces cuando hablamos de carácter, uno puede ver en una persona que quizás están pasando por lo mismo y uno actúa de una determinada manera, en forma más brusca, es más impulsivo, va más al choque, es más agresivo si se quiere, y el otro se calla, el otro intenta de alguna manera apaciguar siempre las cosas, le busca la vuelta para que las cosas mejoren de una forma, de una determinada manera. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver justamente con nuestro hemisferio. ¿Por qué tipo de hemisferio estamos siendo regidos? Por nuestra lateralidad izquierda o nuestra lateralidad zurda, nuestro hemisferio zurdo o nuestro hemisferio derecho. Muy bien, hasta acá entonces lo que es la parte de la clase de biodescodificación, lateralidad biológica, clase número 6. Les dejo un abrazo a todos, que tengan un lindo día.